Queremos saludar a cada uno de ustedes, queridos hermanos, suscriptores a este canal Más cerca de Cristo. Queremos compartirles en esta sección un capítulo del libro El conflicto de los siglos, parte de ese capítulo. El capítulo está titulado Una era de tinieblas espirituales. Es el capítulo número 3. Esperamos que sea de ayuda, de bendición, porque hay muchas cosas que necesitamos cada día compartir y sobre todo poder tener nociones de cómo ha sido la experiencia cristiana en tiempos pasados y lo que estamos viviendo, haciendo una comparación con lo que vivimos al día de hoy. Así que, bienvenidos. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. En este primer párrafo encontramos el desarrollo, como dice Pablo allí, del ministerio de la iniquidad, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. En este capítulo se presentan algunos detalles de lo que vendría en cuanto a la apostasía. Tenemos hoy, y lo decimos con preocupación, mucha gente completamente equivocada en cuanto a la interpretación de lo que el apóstol Pablo aquí quiso decir. Porque cuando él habla de la apostasía, estaba hablando de cómo se iban a introducir en la iglesia herejías que serían enseñadas como verdades. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, y al leer el capítulo podemos ver también que ese ministerio de iniquidad que se desarrollaba en la época de Pablo se ha extendido hasta nuestros días. Así que vamos desarrollando aquí ese concepto de Pablo en cuanto a la obra del papado en su momento y lo que hoy estamos viendo en nuestro mundo. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. Vamos aquí encontrando el proceso de paganización de la iglesia cristiana en los primeros siglos. Y debemos decir, mis hermanos, que cuando hubo persecución, la iglesia conservó pureza. Aquellos que amaban al Señor lo daban todo por Él. ¿Cuál fue la estrategia aquí del enemigo? Fue introducir paganismo, herejías, falsas doctrinas y así asegurarse el éxito. Tal vez estaba perdiendo la batalla porque entre más se perseguía, más algunos tomaban la decisión de echar su suerte con el Señor. Pero aquí ahora la iglesia comienza a tener una introducción de falsas enseñanzas, falsas teorías. En otras palabras, comenzó
a paganizarse la Iglesia de Dios. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por el resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Notan, mis queridos hermanos y amigos, cómo comienza a introducirse el paganismo y ese espíritu comienza a dominar la Iglesia. Sus doctrinas, sus ceremonias, la superstición. Noten que en esta lectura encontramos cómo se fue introduciendo. Y hasta hoy, esto no ha terminado. Aún sigue esta Babilonia llenando al mundo de falsas doctrinas. Ese es el vino que esa Babilonia le sigue dando a la humanidad. Una falsa religión que se extiende como un sistema, y un sistema no pequeño, que hace lo que quiere sobre la tierra. Cómo tuercen la Escritura, cómo tergiversan los escritos de los apóstoles, de los profetas, para tratar de probar sus falsas enseñanzas. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. La sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. En esta sección de lo que dice acá el conflicto de los siglos, que de hecho es algo muy claro y posiblemente que lastime a alguien en su creencia, porque todavía tenemos muchas personas que creen que el catolicismo es realmente la iglesia que el Señor instituyó, pero saben que a veces esto que duele puede ser beneficioso. Y yo les he dicho muchas veces, mejor que duela ahora y no que duela cuando ya sea demasiado tarde. Por supuesto que alguien que ha estado equivocado o siguiendo falsas enseñanzas por años, pues se siente lastimado cuando se da cuenta de que lo han engañado. Pero esta es una pretensión también diabólica, adormecer a las personas, adormecer al mundo, y hay un mundo que profesa un cristianismo que no le está llevando sino al despeñadero. Y eso es lo que siempre Roma ha hecho. Pero recuerden, mis hermanos, que aquí estamos hablando de esta Roma, de una Roma o de una iglesia representada en Apocalipsis 17, que dice allí en este capítulo, catalogando a esa mujer ramera como madre de rameras. Quiere decir que no está sola, que hace su trabajo acompañada de muchos otros que, entre comillas, se hacen llamar protestantes. Así que, vuelvo y le repito, parece una parte difícil, pero que sea difícil ahora es mi consigna
y no cuando ya no haya nada que hacer. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la Iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia, pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que había sido una vez dada a los santos. En este punto, mis hermanos, tenemos también que reconocer, y es algo también que nos da mucha esperanza, mucha fuerza en nuestro trabajo. Y de hecho, pues tenemos un trabajo también que hacer entre muchos grupos, porque hay un mensaje para ellos, un mensaje para apartarse de esta Roma, de esta Babilonia. Porque el protestantismo, que profesa haberse separado del catolicismo, siguen todavía, como dice el texto, arriando banderas que el catolicismo esboza. El estado de los muertos, el día domingo como el día de reposo, en un cambio que no tiene ningún sustento en la palabra de Dios, porque los mismos protestantes afirman que el día de reposo ha sido cambiado por el primer día de la semana, en honor a la resurrección del Señor Jesús. Pero ¿en dónde hay un texto, por lo menos siquiera un texto que apruebe esto? En ninguna parte. Pero también hay que pensar en la oposición o en la dificultad que tendrán aquellos que se oponen a este asunto, al asunto papal. Va a haber mucho problema y estamos viendo que quienes exaltan la ley de Dios comienzan a ser motivo de burla, motivo de escarnio. Así que debemos tener esto también en cuenta, tener presente que quien se ponga del lado de la verdad tendrá problemas. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Santas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Qué importante tener en cuenta todas estas instrucciones, todos estos comentarios que nos ayudan a entender en qué terreno estamos pisando, cómo se ha torcido la Escritura. Saben ustedes que antes no se permitía que se leyera la Escritura. Ahora se lee la Escritura. Los curas católicos leen la palabra de Dios, pero ¿cómo la interpretan? Por supuesto, a su manera para sostener sus dogmas, sostener sus doctrinas. De hecho, usted puede escuchar a Luis Toro predicar el Evangelio y va a encontrar que es un Evangelio totalmente manipulado, totalmente tergiversado.
Entonces, fíjense ahora, mis hermanos queridos, lo que está sucediendo en el mundo. Cuando tenemos tantos acceso a la palabra de Dios, porque todos tenemos Biblia y en las casas no solo hay una, en muchos hogares hay más de una Biblia. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Cuánta oscuridad espiritual vemos hoy? Realmente es asombroso cómo, teniendo la Biblia, se ignora lo que ella dice. Porque se cumple lo que leímos en el que habló el profeta Daniel en el capítulo 7, el versículo 25. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Mientras haya en el mundo quien levante la bandera de la verdad, quien exalte la ley de Dios, esa pretensión no se puede concretar. Y eso es posiblemente lo que más le duele no solo a los romanistas, sino a todos los protestantes que, como ya les he dicho, profesan haberse separado del catolicismo, pero siguen sosteniendo sus creencias y sobre todo sus dos errores capitales. Así que no permitamos que la Biblia se nos sea explicada según los hombres, sino según está escrito. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros contraste la Escritura, compare los textos y así no ser engañados. No tardó en iniciar esta obra, para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol. Resaltemos aquí en este párrafo, mis queridos, el asunto de el culto a las imágenes. Esto sigue vigente, no ha cambiado. En todos nuestros pueblos encontramos todo ese tipo de cultos que se hacen a imágenes o a asuntos hechos por los hombres. Pero aquí debo resaltar, y he venido resaltando esto con insistencia porque debemos tenerlo en cuenta, el asunto del cambio de la ley de Dios. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice en Primera Carta a los Tesalonicenses capítulo 2? Dice que se levantaría contra todo lo que se llama Dios, todo lo que es objeto de culto. Lástima que los protestantes están esperando a un supuesto anticristo que viene a sentarse en el templo de Dios, porque suponen que allá en Israel se volverá a construir un templo, el tercer templo, donde supuestamente se va a sentar el anticristo. Pero no ven que en el papado se cumple esta profecía. Ya se ha sentado en el templo de cada ser humano. Millones, y por no decir billones de seres humanos, están idiotizados con las doctrinas del paganismo católico. Como ellos no reconocen que están siguiendo enseñanzas de hombres que han luchado por cambiar la ley de Dios. ¿Sabe usted que cuando lee el catecismo encuentra la ley de Dios? Pero la ley de Dios que usted allí lee no es la que está en Éxodo 20 ni en Deuteronomio 5. Pero en esa parte del catecismo católico están las citas de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Pero los mandamientos que aparecen a continuación son los mandamientos ya adulterados. Quitaron el segundo y para suplir la falta de ese segundo mandamiento dividieron el 10º en 2. Y quitaron el cuarto mandamiento para colocar el mandamiento de santificar las fiestas.
¿Cuáles fiestas? Las fiestas que este poder católico ha logrado que los estados le aprueben, porque el Estado tiene muchos festivos que son fiestas de origen católico, en otras palabras, fiestas de origen pagano. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día, no obstante, se le consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Si recuerdan, mis hermanos, que la primer ley o el primer intento de imponer el domingo como una ley se dio para el año 321 por Constantino. En ese día se decretó que no se debía trabajar el domingo y que el sábado no era el día de reposo. Por lo tanto, así comenzó a introducirse este paganismo. Ahora, mis hermanos, aquí lo que realmente asombra es que el mundo cristiano protestante no vea esto y defiendan como una doctrina algo que fue una imposición, en este caso del catolicismo. Así que mucho trabajo hay para hacer entre el mundo cristiano evangélico, porque ellos deben de ver esta situación. Por eso nosotros los invitamos a que vean Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 hay 3 mensajes que son de vital importancia para este tiempo. Es una verdad presente para hoy. Adorar a Dios, darse cuenta de que Babilonia ha caído y que caerá estruendosamente cuando, unida con el Estado, intente anular totalmente la ley de Dios. Y que finalmente el tercer ángel dice que todos los que reciban su marca recibirán también las plagas que están reservadas para esta Babilonia. Por lo tanto, es un mensaje de vida o muerte. Recuerden que la marca de la bestia la andan buscando por donde no está. No reconocen que el catolicismo tiene un día de culto que es el día que se conoce como la marca del poder del catolicismo. Así que, mis hermanos, pedimos a Dios que nos ayude a ser los que levantan la voz en protesta contra estas enseñanzas y que puedan así también muchos hermanos que hoy se reúnen los domingos reconocer que ese es un día de reposo espurio, que ha sido colocado allí con falsas pretensiones de haber sido instituido por el Señor. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos pronto compartirles otra sección de este importante capítulo del conflicto de los siglos. Bendiciones para todos. Compartan con sus amigos que les pueden ayudar estas reflexiones.